El método Gallardo, programa número 1. Bienvenidos y bienvenidas al Método Gallardo, el espacio para emprendedores donde hablamos de técnicas, herramientas y estrategias de negocios online. Hoy vamos a hablar de la campaña de marketing online perfecta. A ver de qué forma se puede hacer una campaña de marketing online perfecta. Si existe, si no existe, de qué consta, en fin, todo esto. Bien, pero antes te recuerdo que en el métodogallardo.com podrás encontrar muchas más técnicas y herramientas que te ayudarán a conseguir todos los objetivos de tu negocio online que te hayas marcado. Además, tienes un pack de cursos compuestos por uno de los cursos que es aprender a hacer tu propia página web o blog desde cero, sin tener ni idea, paso a paso. Otro curso donde podrás aprender el posicionamiento SEO, es decir, cómo hacer la página web y después cómo posicionarla correctamente para que Google te encuentre. Después tenemos otro curso de Photoshop para que aprendas a hacer todas esas creatividades que necesitas, no solo para tu proyecto online, sino además para tu proyecto físico. No sé, tarjetas de visita, folleto, todo este tipo de cosas las podrás aprender en este curso de Photoshop. Y por último, otro curso que he preparado para aprender a usar Facebook de forma profesional, para aprender a viralizar, para aprender a incluir contenidos, a enlazar, en fin, todo esto lo tienes en un solo pack en el métodogallardo.com. Bien, échale un vistazo y ya verás que te va a servir de mucho. Bien, muchas son las personas que me preguntan cuál es la campaña de marketing online perfecta, de qué forma pueden hacer una campaña que le llene su web de visitas y que esas visitas después se conviertan en ventas, que al final es de lo que se trata, ¿no? Bueno, lo primero que tenemos que decir es que las campañas de marketing online van a depender de muchos factores. No hay un solo criterio para hacer una campaña de marketing online perfecta. Bien, nos tenemos que aprender a adaptar al tipo de negocio, al tipo de producto, al tipo de servicio, a todo esto. Con lo cual tendríamos que elaborar una estrategia personalizada para ese negocio. No es lo mismo, lógicamente, vender productos que vender servicios. Y lo primero es analizar tu público, saber dónde está, qué le gusta, cuál es su comportamiento, si son usuarios activos, es decir, si cuando entran en Facebook o entran en YouTube o entran en cualquier red social son personas que normalmente interactúan, si son más de estar en foros, de opinar en foros. Todo esto debemos de saberlo porque nuestra campaña de marketing debe de estar dirigida a esas plataformas donde ellos estén. Es absurdo tener 50 redes sociales y resulta que tu público solamente está en 2, ¿no? Eso es lo primero, saber dónde se encuentran, qué les gusta y cuál es su comportamiento. Después debes de analizar un poco tu producto o tu servicio para saber también de qué forma vamos a llevarlo a esa campaña. Si es un producto atractivo visualmente o si eres más de servicios, ¿no? Todo este tipo de cosas van a determinar qué tipo de publicaciones vamos a usar para poder llevarlo allí donde se encuentran nuestros usuarios, nuestros posibles clientes. Bien, si estamos hablando de un producto que es visual, que es atractivo, que es algo a lo que le podemos sacar mucho partido usando fotografía o incluso usando vídeos, ya tenemos una pista de por dónde vamos. Si en cambio tu producto o tu servicio, mejor dicho, es un servicio que requiere de información adicional, es decir, aportar información de interés a esas personas, ya también nos está dando otra pista de por dónde puede ir ese tipo de marketing. Y vamos ya directamente a los tipos de estrategia que existen. El mío, el preferido que yo tengo, es el marketing de contenidos. ¿Por qué? Porque en el marketing de contenidos conseguimos aglutinar una serie de factores que nos van a ayudar. Por un lado, vamos a tener información de interés, vamos a aportarle algo de interés, algún atractivo a esos usuarios. Vamos a solucionarle con nuestros escritos, con nuestros posts, vamos a solucionarle diferentes problemas que puedan tener. O van a aprender a hacer cosas, o van a aprender cuál es el último modelo de algo. Bien, algo que le resulte de interés. Además, este tipo de marketing de contenido, vamos a ir incluyendo nuestras palabras clave, nuestras palabras y frases clave dentro de ese contenido de forma muy estratégica y, lógicamente, después el contenido final, cuando lo leas, tenga cierto sentido y tenga cierta coherencia. Por tanto, estamos por un lado aportando alguna información de interés para nuestros usuarios y nuestros posibles clientes y por otro lado nos está ayudando este marketing de contenidos a posicionarnos de forma efectiva en Google. Después, por otro lado, tenemos las campañas de pago. Son campañas que podemos hacer, por ejemplo, en Google, a través de las campañas de Google AdWords. Estas campañas son muy efectivas. El problema, que son de pago.
El marketing de contenido no, el marketing de contenido requiere de tu tiempo. Yo siempre he pensado que si no tienes tiempo, debes de tener dinero, y si no tienes dinero, debes de tener tiempo. La cuestión es buscar la solución para poder hacer un marketing eficaz. Por otro lado, también campañas de pago podemos hacer en Facebook Ads, podemos hacer en YouTube, podemos hacer donde queramos. Podemos incluso contratar banners en páginas relacionadas para que nuestro anuncio salga ahí. Siempre teniendo en cuenta que ahí es donde van a estar nuestros clientes potenciales. Tenemos también que analizar qué páginas suelen visitar. Porque claro, si estamos haciendo una publicidad, estamos invirtiendo una cantidad de dinero en una plataforma que nuestros clientes nunca van a visitar, pues es tirar el dinero, ¿vale? Hay que hacerlo de forma inteligente, hay que tomarse el tiempo y analizar todos los factores. Y después otro tipo de estrategia que funciona perfectamente bien es el email marketing. Es una de las más antiguas, pero sin embargo es de las que mejor funciona. Para ello debemos de tener, lógicamente, una lista de usuarios, una lista de registros y después hacerles llegar email masivos de forma automatizada a esos usuarios o esos suscriptores. Y esta lista de suscriptores la podemos tener de dos formas, o bien comprando una base de datos, que existen páginas que te venden base de datos, simplemente tienes que poner en Google comprar bases de datos y simplemente además debes de tener en cuenta que sea una base de datos que esté actualizada, que no sea una base de datos muy antigua y por supuesto que sea una base de datos fiable, desde una plataforma fiable, ¿de acuerdo? La otra forma es crear tu propia base de datos a través de un formulario que haya en tu web y un plugin o un programa que tengas instalado para que todas esas personas que se registren lleguen a esa base de datos y queden ahí registrados, para después hacer uso de ellos a través del email marketing. La cuestión es que todas estas herramientas deben de estar interconectadas entre sí. Quiero decir, si vamos a crear un blog y vamos a crear podcasts, debe de estar conectado con nuestra red de Facebook y nuestra red de Facebook debe de estar conectado con nuestro blog. También si tenemos un canal en YouTube, si tenemos en lugar de Facebook tenemos Twitter, Instagram, cualquier red social, ¿de acuerdo? Todo debe de estar conectado entre sí. No debes de desaprovechar la oportunidad de hacer una publicación en cualquier sitio, bien sea en una red social, bien sean en foros o bien sean en cualquier otro soporte, que siempre debes de tener la precaución de que haya un enlace que dirija hasta tu web, porque la intención es de que consigamos hacer llegar a todos esos usuarios a nuestro sitio web, que es donde queremos que estén. Bien, y una vez que ya tenemos definido cuál es nuestro público, dónde se encuentra, cómo se comporta y qué tipo de producto o de negocio tenemos, solo nos queda saber qué tipo de publicaciones vamos a hacer. Si van a hacer solo textos, si van a ser fotos, si vamos a estar basados en vídeos, ¿de acuerdo? O podemos hacer, si quieres, un híbrido de todo. Dependiendo de tu negocio y de tu producto o servicio, deberías de escoger un formato u otro. Un tipo de publicación que está funcionando últimamente muy bien son los podcasts. Los podcasts son archivos de audio que tú puedes colgar en diferentes plataformas como eBooks, como iTunes o incluso en tu blog, donde puedes hablar de todo lo relacionado con tu negocio, con tu producto o tu servicio. Esto hace llegar a muchísimas personas, cada vez es un formato que se está usando más, con lo cual no debes desaprovechar la oportunidad de hacer llegar tu mensaje a todas aquellas personas que puedan ser susceptibles de comprar. Una vez definido todo esto, ¿dónde publicar y cuándo? Es la gran pregunta. ¿Dónde publicar y cuándo? Bueno, esto, como antes he dicho, depende de muchos factores, ¿no? Lo ideal es publicar todos los días. Lo ideal es tener presencia todos los días. Ya sé que es un trabajo muy arduo, es un trabajo bastante pesado, pero como mínimo debes de publicar 3 veces a la semana. Es decir, un día sí, uno no. En fin de semana puedes descansar. En fin, debes de ser, lo que intento decirte es que debes de ser muy constante, muy perseverante, ¿de acuerdo? Siempre se ha dicho que el agua, una gota de agua es capaz de perforar una piedra no por su fuerza, sino por su constancia, ¿no? Entonces, en este caso, yo te recomiendo que seas constante, que solo puedes publicar 2 veces a la semana. Perfecto, que sean 2 veces a la semana, pero todas las semanas, sin que haya ninguna interrupción. Hay que ser constante, porque eso es lo que nos va a dar seriedad y va a crear confianza en nuestros seguidores. Es más, conozco casos de personas que publican entre 3 y 7 veces al día, todos los días. O sea, es algo que solamente está destinado a aquellas personas que se dedican única y exclusivamente a eso. Pero claro, les da un resultado espectacular. También va a depender, como he dicho antes, de tu negocio y de tu producto o servicio. Muy bien, perfecto. ¿Y cuándo publicar? Bien, pues esto es importante que seas tú mismo, tú misma la que analice cuándo publicar y dónde. Bueno, ya hemos definido antes dónde, ¿no? Dónde esté tu público. ¿Cuándo? Pues prueba.
Prueba a publicar unas veces por la mañana, otras veces a mediodía, otras veces por la noche. Nunca sabemos cuándo van a estar conectados tu público. Hasta que tú definas cuándo tiene más interacción tus publicaciones, hasta ese momento deberás de hacer testeos. Como todo, igual que cuando vayas a hacer una campaña de publicidad de pago o cuando vayas a hacer publicaciones, tienes que testear cómo influyen esas publicaciones, a qué hora y a quién. Te voy a poner un ejemplo de una estrategia de marketing online basada en vídeos. Tienes que grabar vídeos y esos vídeos deben de ser de cierta calidad. Tampoco hace falta que sea una calidad extrema, pero sí que se escuche bien y que se vea bien. Por supuesto, el vídeo tenemos que subirlo a YouTube, tenemos que tener un canal creado en YouTube. Y ahí también podemos ampliar el texto, podemos darle bastante información, porque no olvidemos que YouTube es la segunda plataforma de búsqueda más importante del mundo después de Google. Con lo cual, todas las palabras claves que podamos insertar en ese texto que vayamos a desarrollar debajo del vídeo es muy importante, muy interesante. También un enlace, lógicamente, a nuestra web, a nuestro blog o a la parte donde queramos que esas personas acaben aterrizando. Ese vídeo lo puedes insertar en tu blog y lo tienes que desarrollar con texto. Esto es muy importante porque Google no lee el vídeo. Google va a leer el texto. Por tanto, si queremos optimizar al máximo nuestro posicionamiento SEO, debes de incorporar el vídeo y desarrollar el texto, incluyendo en ese texto todas las palabras claves que pueda y todas las frases claves que pueda. Y aparte del vídeo y del texto, es muy importante que incluyas una CTA, una llamada a la acción, es decir, un botón donde digas claramente lo que quieres conseguir. Si quieres más registros, si quieres que la persona amplíe esa información, si quieres que vaya directamente a comprar ese producto o a contratar ese servicio. O simplemente un formulario donde la persona puede hacerte llegar algunas consultas. Pero esa CTA, esa llamada a la acción, es importante que esté bien clara. Bien, una vez hecho esto, ahora tenemos que subir nuestro vídeo a las redes sociales, por ejemplo, a Facebook. Y lo hacemos directamente, es decir, publicamos ese vídeo, lo subimos directamente en Facebook. No hacemos ningún enlace desde YouTube o desde ningún otro sitio donde tengamos subido ese vídeo. ¿De acuerdo? Lo que hacemos es subirlo directamente con un titular interesante, le ponemos un titular interesante y no demasiado texto, poco texto, ¿de acuerdo? Pero eso sí, que después la gente pueda llegar a vuestro blog o a vuestra web con un enlace de dónde quieren exactamente que lleguen esas personas. Muy bien, perfecto, pues tenemos ya toda la campaña montada, sabemos qué herramientas utilizar, dónde publicar y cómo, y ahora tenemos que saber, tenemos que tener en cuenta qué encuentran las personas cuando llegan a nuestra web. Es decir, cuando llego al sitio después de lo difícil que es que alguien aterrice en tu página web, ¿qué es lo que se van a encontrar? ¿Tiene tu web, por ejemplo, un aspecto visual acorde con tu mensaje, acorde con tu tipo de negocio o de producto? ¿Es visualmente atractiva? Y una de las cosas más importantes, ¿es una web clara, es intuitiva? ¿Es fácil de navegar por ella? Ni qué decir tiene que debe de estar adaptada a móviles y a tablets. O sea, eso es importantísimo. O sea, es pecado mortal que tu página web no se adapte a los dispositivos móviles. Porque la mayoría de las personas que están navegando por internet, el 85% lo hace a través de dispositivos móviles, con lo cual va a acabar aterrizando probablemente en tu web a través de un móvil o de una tablet. Otra cosa que tienes que tener en cuenta es que la experiencia de compra, si es que tienes un e-commerce, si es que tienes una tienda online, esa experiencia debe de ser positiva en todos los aspectos. Es decir, es un proceso de compra complicado, tarda mucho en cargar tu página web. Todo este tipo de cosas debes de considerarlas porque va a resultar de vital importancia que la persona que entra en tu web tenga una experiencia global que sea muy positiva. También debes de tener en cuenta elementos que no debe de tener tu web, ¿de acuerdo? Como son esos elementos que distraigan en exceso a tu audiencia. Una página web cargada de cosas en las que el usuario no sepa ni dónde mirar ni dónde clicar es una experiencia malísima para el usuario. No va a saber qué hacer cuando llega a tu web. También debes de tener en cuenta que tienes que eliminar todos los vínculos que hagan que ese usuario salga de tu página web, como por ejemplo los enlaces a las redes sociales, ¿no? Yo últimamente veo páginas que tienen como 5 redes sociales y las tienes además puestas en una parte de la web muy visible. Con lo cual lo que estamos haciendo es sacar o incitar a que nuestro usuario salga de nuestra web a visitar otras cosas, aunque sean nuestras propias, pero salir de nuestra web a una red social, aunque sea nuestra, puede implicar que ese usuario al final acabe pasando a otra página web o a otra fanpage o se distraiga con otras cosas. Con lo complicado, como hemos dicho, que es hacer que nuestro usuario llegue a nuestra página web, no lo saques de ella.
Bien, básicamente estos son los puntos que debes de tener en cuenta. Ya sé que son muchos, algunos de ellos te pueden resultar un poco complicados de entender, pero sí son los básicos para que tú puedas crear tu propia campaña de marketing online y que sea lo más efectiva posible. Así, con esto lo que conseguiremos lógicamente es primero tener más seguidores y que un porcentaje amplio de esos seguidores acaben siendo clientes. Así que nada, espero que os haya servido, os haya gustado y que por supuesto pongáis en marcha todas estas herramientas. Os recuerdo que en elmetodogallardo.com tenéis mucha más información acerca de técnicas, herramientas y estrategias de negocios online. Muchas gracias por vuestro tiempo, por vuestro interés, por vuestros me gustas en Facebook, suscripciones en YouTube y por vuestros comentarios en mi blog. Como siempre, os espero en el próximo programa. Un saludo, buen día.